Empezamos con el comentario del ingeniero José Blandón Castillo. Estampida en el gobierno, ingeniero. Además, con su experiencia como exdirector del IRRE, ¿realmente qué fue lo que ocurrió el viernes? Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Lunes 20 de marzo. Comienza la semana tan agitada como terminó la pasada. Ha tocado dos temas importantes. También hubo un pronunciamiento del procurador de la administración cuando a una petición de la directora de la Caja de Ahorros encargada le expresa que los miembros de la Junta Directiva no son funcionarios públicos. Entonces, como consecuencia, si no son funcionarios públicos, ¿cómo le cabe la acusación de peculado doloso? Es más, aun siendo que no lo son, no hay ninguna razón para acusarlos de nada, porque nada malo han hecho. El préstamo fue avalado, el préstamo fue pagado con sus intereses, no hay ningún peculado. Sin embargo, tanto Francolini como Jason Pastor van para 6 meses. Va para 6 meses de estar detenidos ilegalmente. Y ahora viene esta nueva posición del procurador de la administración. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo los jueces no van a dejar de que esto esté descarrilado y no encarrilan esto por la ley y la Constitución? Si usted quiere seguir el proceso, sígalo. Pero no abuse de la detención preventiva, porque no hay la menor duda que entonces usted lo que está anunciando es el uso de la justicia para una persecución política. Y eso no es la imagen que requiere el Ministerio Público. Entonces, ¿quiénes tienen que controlar, fiscalizar, auditar, decirlo en cualquier término, la acción desmedida de los fiscales? Los jueces. Entonces, son los jueces los que no deben permitir que esta situación se dé. De manera que yo hago un llamado al sistema judicial panameño, porque ya se volvió a presentar los recursos para que ambos queden en libertad. Y yo creo que deben actuar en derecho. Y punto. Y se siga el proceso, pero que se le dé la medida cautelar correspondiente, porque no amerita ni siquiera que hubiese un proceso en este caso. Pero también hay varias cosas que están ocurriendo en el plano nacional. Y yo quisiera hablarle con mucha franqueza de lo que pasó este viernes en la subestación Panamá. Creo que la última comunicación del sector eléctrico que nos hicieron llegar anoche, evidencia de que el problema en la subestación no está resuelto. Y no puede estar resuelto porque el problema es muy grave. Entonces, lo que está pidiendo las autoridades del sector eléctrico, con muy poca claridad, porque lo tienen que decir con claridad, es que el sistema está en una situación precaria. En primer lugar, la subestación Panamá no es cualquier subestación. Es, digamos, de las subestaciones de este país, la mamacita de las subestaciones. Ahí hay 3 transformadores que los 3, el T1, el T2 y 3, se fueron el día viernes. Y fíjese la cosa que le debe llamar la atención. Estos transformadores, esta estación y el centro de despacho que está allí, es responsabilidad de la empresa ETESA. ETESA es una empresa encargada de toda la transmisión y sus estaciones asociadas, que se encarga de operar, mantener, escucha la palabra que digo, darle mantenimiento a las subestaciones y a la línea de transmisión, y ella es la responsable de esto. En el sistema eléctrico hay 3 componentes: generación, que a su vez se compone de diferentes tipos de generación, pero es generación, lo que se produce ahí es energía eléctrica y potencia, y transmisión a alta tensión, y los sistemas de distribución que manejan la electricidad en mediana y baja tensión. Esos son los 3 componentes. De estos, 2 no están regulados, que es generación y transmisión, y 1 está regulado, que es la distribución eléctrica. En el caso de la transmisión eléctrica, esa empresa es 100% del Estado. En el caso de la generación, hay una parte de esa que el Estado tiene el 51% de las acciones, pero en el caso de la distribuidora, el 100% de las acciones son de empresa privada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A eso de las 3:30 del viernes, se produce la primera explosión en el transformador T1.
La primera cosa que, fíjese, que fue a las 3:30 De la tarde. de la tarde. 2 o 3 horas y media más tarde es que se producen los otros 2 eventos Sí. que provocan el apagón completo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué no funcionaron los sistemas de seguridad, los relays? ¿Por qué no funcionaron y se separaron los otros transformadores? ¿Por qué explotó ese transformador? Todo parece indicar que ahí en esa subestación hay un problema serio de mantenimiento. Hay un problema serio de mantenimiento. Y durante todo el fin de semana, con ingentes esfuerzos, nuestros ingenieros, nuestros trabajadores, digo nuestros porque son nuestros, porque es una empresa del Estado, estuvieron haciendo lo imposible porque todo el cableado de la subestación se quemó. Todo. Entonces, haciendo gala de su inteligencia y de su capacidad, los ingenieros y los muchachos trabajadores lograron emparapetar la subestación. Esa es la palabra que voy a usar. Y todavía hay un transformador que no está entrando. Es decir, de la capacidad de transformación de esa subestación, una parte es la que está funcionando. 2/3. Más o menos quedan como 200 MVA que no está procesando esa subestación. Ingeniero, para los que somos leos en esto, porque a mí me han dicho que la electricidad funciona igual que el agua. Es decir, que es igual que el agua cuando uno tiene el grifo y lo abre y lo cierra. ¿Qué es lo que hace exactamente esta planta? La electricidad no se acumula salvo las pilas. Las pilas esas que Sí, ustedes la saben. batería. Esa subestación lo que hace es transformar la transmisión de alta tensión Sí. a media y baja a media tensión para mandarla a las subestaciones de distribución. Eso es lo que hace ella, transformar. Por eso tiene transformadores, para transformar la energía de alta tensión para enviarla al proceso de distribución. Pero en este caso en particular, esa subestación maneja cerca de 750 MW, debe estar como en 500 ahora mismo. ¿Qué significa eso? Que gran parte de la energía que viene del interior de allá de Chiriquí no puede ser transformada en esta subestación y tenemos que suplirla ¿de dónde? Probablemente de Colón. Habrá que ver si Colón tiene la capacidad de generación y de potencia para mantener la estabilidad del sistema. Entonces, ¿qué es lo que debe decir con claridad las autoridades eléctricas? Hombre, que estamos en una situación precaria y usted, se lo voy a decir con toda claridad, ahorre energía. Si usted está en su casa, no utilice el aire acondicionado porque a esto de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, la demanda va a ser superior. Acuérdense que estos eventos ocurrieron de viernes para la noche, sábado y domingo, donde la demanda es más baja, tanto en potencia como en energía. Sí, los picos vienen ahora en la día. Ahora el lunes, con una temperatura de 34,5 que está en este momento, en marzo, con pleno verano, usted puede esperar que la demanda va a aumentar sustancialmente. Entonces el sistema no está en capacidad de aguantar ni siquiera la demanda que teníamos anteriormente, menos ahora con una sustancial disminución en una de nuestras principales subestaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted como usuario? Ahorrar energía. No abra la nevera, no planche, no use el aire acondicionado solamente, y si lo va a usar de noche, úselo a temperaturas más altas. Ahorre energía. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, ya el gobierno dio una instrucción de parar los aire acondicionados de 2 a 4. Es más, debió el gobierno salir a las 2 de la tarde. Porque ¿quién puede trabajar en esas oficinas con esa calor? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con la intención de decir, no, esto ya está bajo control. Esto no está bajo control. A pesar del enorme esfuerzo que nuestros técnicos han hecho, esto no está bajo control. Y no estará bajo control hasta que nosotros tengamos toda la subestación restablecida. Y eso no ha pasado. Es más, las explicaciones técnicas de los ingenieros que están trabajando en eso me indican a mí que ellos hicieron todo lo posible por salvar la mayor cantidad. Y entiendo que uno de los transformadores todavía no va a entrar por los daños que ha pasado. Pero el daño fue de esos daños gigantescos en la historia eléctrica de Panamá. Nunca había habido un incidente de esta naturaleza en el Sistema Nacional Integrado. Ha habido apagones, sí, pero de esta naturaleza, largas horas de apagón y daños estructurales a la principal subestación. Recuérdese que con la línea 3 nosotros estamos construyendo una subestación espejo muy parecida a esta,
precisamente porque esta línea debió estar en servicio hace más de 2 años. Entonces aquí tenemos un problema que yo quisiera transmitirle. El sistema eléctrico se mide por el nivel de confiabilidad que tenga el sistema. Es decir, confiabilidad, ¿qué significa para usted? Aquellos que tienen cargo por demanda, si yo contrato 5 megawatts de potencia, yo quiero tener mis 5 megawatts de potencia allí porque yo estoy trabajando con eso. Entonces, la confiabilidad del sistema lo da la calidad y el mantenimiento de la instalación que yo tenga, tanto en generación como en transmisión de alta tensión y distribución. ¿Qué es lo que está pasando con frecuencia? Que la empresa de transmisión eléctrica, ETESA, y no responsabilicemos a más nadie que a ETESA, no está dando los mantenimientos adecuados a sus estaciones. Como igual no se lo puede dar a la línea de transmisión y sus estaciones asociadas, porque esa línea está copada y no tiene espacio para ello, pero tiene que hacer el mínimo de mantenimiento. Y nosotros quisiéramos escuchar de ETESA cuál es la capacidad real de esa subestación antes del incidente y después del incidente. Nosotros quisiéramos escuchar cuál es el nivel de precariedad del sistema, que es lo que yo le estoy narrando ahora mismo. Esta no es una información extraída de la red social, esto es una extracción extraída de los que están trabajando en ese sistema. Y es nuestro deber informarle a la comunidad que estamos bajo una situación precaria de transmisión eléctrica. No solamente por la subestación, sino que al no estar todavía en funcionamiento la línea 3 de transmisión, las 2 líneas que existen están sobrecargadas en transmisión. Y las transmisiones que vienen de Colón, por no tener las complementarias que se debieron tener, también están saturadas. Pero además, el retraso de la línea 3, motivado por la mala administración de ETESA, ha hecho que el gobierno esté pagando millones de dólares a las empresas generadoras por no tener disponible la transmisión. ¿Por qué? En el contrato con la generadora, el gobierno se compromete a que usted tiene una generación, yo le voy a poner la transmisión. Si yo no pongo la transmisión, yo, el Estado, yo le tengo que pagar a usted la energía que usted no me vendió a mí. Igual, si yo tengo la transmisión y usted no tiene la generación, usted me tiene que pagar a mí la energía que usted se comprometió. Usted la compra aunque pierda. Igual yo le pago a usted si yo no tengo la transmisión. Y al no tener la línea 3 de transmisión, la línea 3 todavía energizada, estamos perdiendo millones de dólares. Y es por pura incapacidad. Sí, yo le pregunté, porque yo he estado viendo este problema con mucho detenimiento, el retraso. Todavía hoy hay predios que no se han comprado para terminar el proyecto de la línea de transmisión 3. Entonces uno le pregunta al director de transmisión, bueno, ¿y usted qué está haciendo? ¿Por qué esas subestaciones no tienen mantenimiento? ¿Por qué no le advierten al país de lo que está ocurriendo? Fíjese que yo le tocó a usted el problema de energía eléctrica la vez pasada en generación. Pero no solamente estaba para mi juicio en cuestionamiento la capacidad administrativa de la gerencia de la empresa de transmisión eléctrica, sino también está para mí en cuestionamiento la capacidad de la empresa, de la autoridad de los servicios públicos, ¿no así?, que es la responsable del comportamiento de los actores del sistema eléctrico, tanto de generación, transmisión y distribución. Yo le hago una pregunta a los señores de la Autoridad de los Servicios Públicos. Ustedes tienen en sus manos el calendario de mantenimiento que se le ha dado a esas plantas, a esas subestaciones. Ustedes tienen para los usuarios, que era la pregunta que usted hacía, el análisis y las auditorías técnicas del sistema de facturación que nos diga a nosotros, los usuarios, los consumidores, que los subsidios que el Estado paga a las empresas se están aplicando correctamente en las tarifas, o que la facturación que está saliendo de las empresas de distribución tiene la lectura correcta. Porque para eso hay que hacer auditos y la ley lo obliga. ¿Y usted conoce, Fernando, de que hayan hecho público un audito eso? No. Yo he pedido un audito técnico de la SED, no solamente por la falta de estas acciones dirigidas a proteger al usuario, sino las decisiones técnicas jurídicas que ha tomado en la parte de generación. Si no, miremos los casos de generación térmica, en el caso del gas,
la cantidad de ilegalidades que se han realizado. Si quiere podemos debatirlo públicamente. Pero el problema es que esto, cuando usted tiene una dirección de regulación que está más interesada en complacer las decisiones políticas administrativas del Estado y olvidándose de que él es un ente regulador cuya única función, no sé, es garantizar que los actores en el sector eléctrico, tanto generación, transmisión y distribución, cumplan con las normas técnicas para que el servicio se dé en la mayor confiabilidad y al menor costo. Esa es la función. Y ahí no tiene que intervenir para nada ninguna decisión política de nadie. Recordemos lo que pasó en Barro Blanco. Hay memorándum serios que se hicieron con explicar la intervención que hizo el Estado en perjuicio de la compañía que estaba construyendo esa planta. Entonces nosotros tenemos un problema en el sector eléctrico. Que tanto la empresa, tanto la entidad que tiene que regular el sistema no está funcionando debidamente. Y está más pensando en qué piensan los que gobiernan, qué es lo que debe regular en el sistema, tanto para los operadores del sistema como para nosotros, los usuarios del sistema. Y entonces nosotros nos vemos perjudicados dos veces. Y en el caso de la transmisión ha sido evidente la falta de capacidad administrativa para bregar con este sistema. No es que el gobierno no haya hecho las inversiones, el gobierno del presidente Varela entró a la construcción de la tercera línea que debió ser hecha en la administración pasada. Pero esta propia administración, en su propia gerencia de TESA, no ha tenido la capacidad de impulsar esa línea, porque ya hubiéramos tenido una subestación paralela, Espejo, de la que hoy está sufriendo estos daños. Y todavía no tenemos un informe. No de los daños, porque estamos esperando que termine de lo que está pasando. Pero yo quisiera saber cuál ha sido el calendario de mantenimiento que le han dado a esto. ¿Cuáles son las primeras investigaciones que está demostrando todo esto? ¿Y por qué no le hablamos con claridad a los usuarios del sistema? Sí, voy a resumirle este problema eléctrico. Estamos en un problema serio, delicado en el sector eléctrico porque tenemos afectada la principal subestación. ¿Qué debe hacer usted como usuario? Ahorrar energía. A los grandes usuarios del sistema, utilicen sus plantas, todos los que tengan planta, utilicen sus plantas. Al gobierno, mantenga baja el consumo de energía y potencia de todas las instituciones, salvo los hospitales, por ejemplo, salvo el agua, por ejemplo, y todos los que en su casa estén, ahorren energía, porque todavía hay muchachos que regresan de su escuela, prenden el aire a las 1:30, 2 de la tarde y después se arropan. O abren las neveras y comienzan a hablar con la refrigeradora. Bueno, todo eso nosotros no lo resistimos porque el sistema no tiene la suficiente capacidad de transformación. No es un problema de generación hoy. Probablemente tengamos un problema de generación más tarde. Es más, en materia de generación yo les planteé a ustedes que precisamente por este proceso de manipulación de las concesiones, nosotros vamos a tener un faltante de energía en los próximos años. Yo quisiera saber cuáles son las decisiones que a corto plazo va a tomar el gobierno para garantizar que en el 19 y 20 vamos a tener la energía y potencia disponible. Esta línea que va a entrar, la tercera línea, va a quedar copada y ya tenemos que iniciar el proceso de la construcción de la cuarta línea y ver todo el sistema de transmisión de Colón, que necesita modernizar. Vaya a ver usted cómo se deciden allí las asignaciones de las diferentes líneas de transmisión. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con Bahía Las Minas. Allá hay cerca de 98 megawatts de potencia instalada, que si no se resuelve el problema financiero de la cual el Estado es parte, podrían salir del sistema tan temprano como en el 2008 y perder cerca de 100 megawatts en los próximos 10 meses sin tener los reemplazos debidos. No solamente va a tener un problema de costo, va a tener un problema de disponibilidad. Entonces yo le digo todo esto porque este país se merece una explicación. Y no es una explicación real. Esto no es una culpa de Varela. No sé por qué tienen que tener tanto temor a decirle las cosas a la gente.
Si yo no le digo a usted la verdad, usted piensa que todo está bien. Claro. No está bien. Entonces, en esto, cuando usted trabaja en una empresa pública, en un ministerio de salud, en el IDAN, usted tiene que hablar con claridad de lo que está ocurriendo. Usted no puede minimizar los problemas que tenemos porque nadie quiere que esto pase. Esta es la pesadilla más grande que usted puede tener en el campo eléctrico. Esta es la primera vez que nosotros tenemos un evento de esta magnitud. Y la información que fluye es una información de contrabando. Y entonces, ¿qué alimenta esto? La especulación. Que los que no saben comienzan a escribir boberías o a asustar a la gente. ¿No? ¿Sí? Yo aprecio enormemente el gran esfuerzo que nuestros ingenieros técnicos hicieron durante estas largas horas y siguen haciendo. Lo aprecio, lo respaldo. Y usted que es usuario, este es el momento de usted respaldarlos a ellos bajando el consumo. De manera que nosotros, a eso de las 11 de la mañana de hoy, el pico de la demanda no suba tanto y podamos manejarnos con lo disponible. Aquí cabe el refrán, uno se arropa hasta donde llega la manta. ¿Dónde llega la manta? Sí, nos arropamos y nos queremos arropar con la manta que no tenemos, lo que vamos a provocar es una salida de los transformadores y vamos a crear un problema de escasez y vamos a tener que al final quedar racionalizando la distribución de la energía. Esa es la situación que tenemos. Yo le pido al señor presidente que valore exactamente, con mucha precisión, qué está pasando en la empresa de transmisión eléctrica. Y yo le pido a este país que hagamos un audito técnico y jurídico de la SEP. O lo hacen ahora o lo hacemos más tarde. Y yo le pido a los muchachos y hombres y mujeres que están trabajando en el sector eléctrico en este momento, que sigan trabajando, que cuentan con el respaldo de todos nosotros. Creo que esto es un problema serio que se está dando y que amerita que usted contribuya en esto. Hay otro punto que me quería señalar. La estampida. Hay estampida en el gobierno. Sí, hay salida. Ahí tiene, por ejemplo, la ministra de la ANAN, o la ministra de Ambiente, la señora Mireille Endara de Eras. Bueno, ya tiene una serie de demandas. Incluso tiene contratado un abogado que está trayendo una serie de demandas. Yo creo que ella hacía tiempo quería irse. E irse precisamente porque gran parte de los problemas que usted va a ver es cómo se aplicó la ley y dónde se aplicó la ley. Y una de esas leyes y uno de esos proyectos tiene que ver con el sector eléctrico. Fíjense lo que estoy diciendo. Cómo se manejó los estudios de impacto ambiental de una empresa de carbón. Todas esas cosas van a discutir. Yo creo que se está produciendo un ajuste de gente que sabe que tiene que salir antes de tiempo pensando en que mejor me salgo antes que del día después porque va a venir la revancha. Yo aspiro a que este país no tenga revancha en el 2019, pero esa es mi aspiración, la veo muy lejos de que no se cumpla. O sea, yo pienso que voy a ser derrotado porque los eventos del 19 van a tener, quien sea que gane la presidencia, va a aplicar la ley de retorsión. Sí. La ley de retorsión. Entonces, cuando uno está en el gobierno, y es un consejo que yo le doy a todos los que están gobernando, gobierne pensando que está abajo. Usted no gobierne pensando que usted es gobierno eterno. Este gobierno le quedan 2 años y es neto. Hasta marzo del 18 tendrá un poco de poder. Cuando entre junio del 18 ya nadie va a querer a la presidencia. Y cuando son las elecciones, olvídese de eso. Ya todo el mundo está con el ganador o con el potencial ganador o ganadora. Entonces yo lo que digo es que se está produciendo ese ajuste que se va a ver. Ya entiendo que va a haber algunos cambios. Yo le puedo decir los cambios que yo tengo información. Sé que el director de Tocumen S.A., aunque ayer dijo que no había renunciado, sí, él dijo que se iba. Y entiendo que para ese puesto va Carlos Dubois. Y entiendo que para la Caja del Seguro Social va el doctor Martí. Exacto. Y entiendo que para comunicaciones irá el diputado Valderrama para Metas y Comunicación se va a llamar. Sí, con rango de ministro. Y entiendo que el viceministro de la cartera se encargará mientras hay alguien que decida quedarse con el ambiente. Pero van a haber otros ajustes. Esto es normal. Y cuando lleguemos a la campaña, ya verá usted la gente cuando pega a huir. Eso es normal.
Lo que yo pienso, y viendo este problema eléctrico con los demás, yo creo que el gobierno a veces tiene complejo de culpa. Todo lo que hemos administrado en el Estado sabemos. Yo le voy a contar un día. Nosotros un día hicimos una conferencia de prensa en el centro de despacho de carga. Teníamos un transformador, teníamos una planta de gas para respaldar en caso que se hubiese un apagón, para anunciar las medidas que habíamos tomado. Y ese día se produce un apagón. El apagón se lleva no solo la transmisión, la subestación, sino se lleva la planta de gas también. Y nos quedamos sin backup, sin respaldo, en medio de la conferencia de prensa. ¿Los técnicos querían eso? No. ¿Eso es un sabotaje? No. Esos son eventos que pueden ocurrir cuando uno brega con este tipo de industrias. Pero cuando uno no da el mantenimiento adecuado y uno no está pendiente de lo que debe estar pendiente, que es la administración de la empresa que usted le han confiado, y después uno no le explica a la gente lo que está ocurriendo para pedir del usuario comprensión a lo que está ocurriendo, entonces las cosas se complican mucho más. Yo le quiero decir al gobierno y a los técnicos que están trabajando, que ellos saben lo que está ocurriendo. Ellos saben el problema que tenemos. Entonces, la mejor forma de ayudarlo es que la dirección superior asuma la responsabilidad para darle espacio a los muchachos para que trabajen con la holgura y la tranquilidad necesaria para restablecer el servicio. Cuando hay un apagón, lo primero que debe hacer los responsables es restablecer el servicio y después dar las explicaciones. Pero tiene que informar, porque a la gente que recibe el apagón no le interesa la causa en ese momento. Sino cuando vuelve la luz. La pregunta es, ¿cuándo viene la luz? Y pasaban horas y las informaciones eran escasas, no había un parte permanente. Hoy nos amanecemos con un problema precario y las informaciones es, sí, ya estamos listos. No estamos listos. Estamos en una situación precaria. Además, las últimas informaciones que han dado le indican a ustedes la gravedad del problema que tenemos. De manera que los dejo con eso, esas reflexiones. También quisiera expresar que como panameño, en mi formación política e ideológica, yo soy una persona que rechazo toda forma de discriminación. Toda. En el plano político, en el plano sexual, en el plano del color de la piel, religión, etc. Yo creo en la libertad. Y como consecuencia de eso, me solidarizo con los muchachos que tuvieron este incidente, que por lo confuso que hay mucha gente que ahora han pensado que esto es un problema de los venezolanos. No, yo creo que lo que pasó es algo que no debe pasar, pero que está pasando, no solamente con ellos. Rechazo lo que le pasó a los muchachos. Me solidarizo con ellos, le llamo la atención a ellos, pero no voy a montarme en una campaña xenofóbica de decir que todos los venezolanos son así o no son así, porque también hay panameños que son exactamente igual. El problema que estamos teniendo nosotros es que en el sistema que estamos construyendo, los privilegiados se han convertido en una casta. Y los que no somos privilegiados, entonces somos vistos con ojos raros. Si somos chocolatitos, así como nosotros, como usted, como yo, y vamos con un blue jean y una camisa fea, no nos dejan entrar. Ahora, si somos blanquitos y tenemos ojos verdes, esos son tu target. Creo que ese tipo de acciones, ese tipo de expresiones que demuestran un racismo rampante, no solamente en extranjeros, sino en nacionales, debe ser erradicado. Porque los prejuicios son la forma más horrible de la conducta social. De manera que rechazo eso y expreso mi solidaridad con los muchachos, y no solamente con ellos, sino con todos los jóvenes nuestros. Porque tú vienes de San Pedro o porque vengas de Guandía no significa que tú eres un maleante. Claro que no. ¿No? Porque vivir allí, viví muchos años allí y tengo una excelente apreciación de la mayoría de esa población. Vivir en un barrio que tenga problemas sociales no te hace a ti ser un delincuente. Y hay gente que piensa así. De manera que el racismo, la discriminación no es solamente extranjera, es intrínseco al ser humano, sea venezolano, panameño. Bueno, mire lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? En donde un grupo de blancos racistas, ¿no? Están aplicando políticas duras contra nosotros los latinos. De manera que el mundo está viviendo condiciones muy difíciles, mi querido amigo. Así es.